Primero que nada, le damos la bienvenida a Carlos Angiorama y a Silvina Curleto, que van a ser los expositores de hoy. Yo voy a hacer una breve introducción de sus perfiles, de sus antecedentes, pero lo más importante va a ser su presentación, así que lo mío va a ser muy breve. Después de la presentación de ellos, que va a ser primero Carlos y después Silvina, va a haber espacio para preguntas del público. Bueno, Carlos Angiorama es actualmente el director del Instituto Superior de Estudios Sociales, que es una unidad ejecutora de doble dependencia de Tucumán, en el Instituto de Arqueología y Museo y la Universidad Nacional de Tucumán. Es doctor en arqueología, investigador principal del CONICET, y es profesor asociado en la carrera de arqueología de la Universidad Nacional de Tucumán. Se ha especializado en minería y metalurgia antigua del noroeste argentino, y durante los últimos años ha desarrollado investigaciones en la Puna y Jujuy, enfocándose fundamentalmente en el estudio de las sociedades que habitaron la región durante tiempos prehispánicos y coloniales. Silvina Rodríguez Curleto es también del Instituto de Arqueología y Museo, es becaria postdoctoral del CONICET, en el ICES, es doctora en Ciencias Antropológicas, arqueóloga y técnica museóloga. Es especialista en bioarqueología y arte rupestre del noreste argentino y en la preservación de patrimonio histórico arqueológico. Desarrolla investigaciones arqueológicas en la Puna, en Jujuy y en Santiago del Estero, y ha llevado a cabo trabajos de conservación de materiales arqueológicos e históricos y de diseño y montaje de muestras para diversos museos y centros de interpretación. Los dejo ahora con la palabra de Carlos Angiorama. Bueno, voy a, primero que nada, agradecer por la invitación. Muchísimas gracias por darnos este espacio para contar nuestras experiencias de trabajo en la Puna de Jujuy. Y voy a compartir la pantalla de la presentación. A ver. Ahí está. Sí, está perfecto, Carlos. Bueno, vamos a exponer Silvina y yo, pero tanto las investigaciones que vamos a mostrar como las tareas de vinculación son el fruto del trabajo de todo el equipo. Que nosotros conformamos el grupo Arqueología y en Historia de la Puna Norte. Ahí están en esta primera imagen las personas que integramos el grupo. Todos hemos trabajado en estas tareas que nosotros dos vamos a exponer. Pero además, las investigaciones y también las tareas de vinculación han sido posibles gracias a la colaboración de otros colegas, estudiantes de la carrera de Arqueología de Tucumán, etc. Entonces este es un trabajo en equipo, a pesar de que seamos dos nada más los expositores. Comenzaremos nuestra charla haciendo una síntesis de nuestros estudios en la Puna de Jujuy, centrándonos especialmente en las investigaciones arqueológicas que hemos llevado adelante, para luego exponer algunos de los procesos que la información generada y las actividades desarrolladas fueron impulsando en conjunto con las comunidades locales, con las autoridades municipales y con la Dirección de Cultura de la provincia de Jujuy. Iniciamos nuestras investigaciones en la Puna de Jujuy en el año 2004 y las comenzamos en el sur de la cuenca de Pozuelos, que es el área marcada con la letra en el mapa. Luego, en el 2011, extendimos nuestros trabajos a la cuenca del río Santa Catalina, que es el área marcada con la letra B. Si bien los objetivos específicos fueron cambiando a lo largo de estos años, hay un objetivo general que ha incluido a todos. Nuestro propósito era conocer los procesos sociales en los que se vieron involucradas las poblaciones de estas enormes porciones de la Puna,
y cómo estos procesos impactaron en sus modos de vida y en las relaciones que estos grupos fueron construyendo entre sí y con los habitantes de regiones circundantes, a lo largo de casi 2 milenios de historia. Nos centramos nuestros trabajos en el lapso temporal comprendido entre el inicio de nuestra era y el fin del periodo colonial, o sea, principios del siglo XIX. Es de destacar que este lapso temporal incluye eventos muy importantes para la región. Por ejemplo, la desestructuración de las redes Tiwanaku en el primer milenio, a fines del primer milenio de nuestra era, la conquista incaica del noroeste argentino, y luego la conquista española, ya en el siglo XVI. Y además, es destacable que estas áreas que nosotros estamos trabajando incluyen territorios ocupados por al menos 2 parcialidades distintas en tiempos de la conquista española: los Casabindo-Cochinoca al sur y los Chichas al norte. Ahora bien, la Puna de Jujuy, aquí hay algunas imágenes del paisaje, ha sido objeto de investigaciones arqueológicas desde finales del siglo XIX. Sin embargo, hasta hace no mucho tiempo, estas investigaciones se habían concentrado principalmente en el estudio de los asentamientos más grandes y complejos de la región, ubicados fundamentalmente en unos pocos sectores de esta gran área. Por ejemplo, en los alrededores de la localidad de Casabindo, con los estudios de Mariette Albeck y su equipo, Etisa Burlín, etc. Doncellas, otro sector de la Puna de Jujuy, estudiado sobre todo en la década del 70, con Alfaro de Lanzones, Sueta, y posteriormente con arqueólogos del equipo de Daniel Olivera, y gente del INAP, fundamentalmente. Y en las cercanías de poblaciones de Yavi, con los trabajos pioneros de Crapovicas, por ejemplo, y los alrededores de la localidad de Susques, con el equipo dirigido por el doctor Hugo Jacobach. En consecuencia, hasta hace unos 20 años, amplias porciones de la Puna perduraban prácticamente desconocidas desde un punto de vista arqueológico. Pero además, para avanzar en el conocimiento de los temas que a nosotros nos interesaban, resultaba imprescindible un cambio metodológico con respecto a lo que se había hecho hasta ese entonces, para contrastar cuestiones que involucran, entre otras cosas, tráfico interregional, explotaciones mineras, relocalización de población, reorganización de áreas productivas, etc. Era necesario complementar las investigaciones arqueológicas realizadas en los grandes asentamientos de la región, donde se habían concentrado los trabajos de campo hasta ese entonces, con el estudio de enormes espacios circundantes, para los cuales no existía información. Por otra parte, las investigaciones arqueológicas para el periodo colonial, que a nosotros nos interesaba mucho, eran casi inexistentes en la Puna de Jujuy. Tenían larga tradición los trabajos históricos sobre la región, los trabajos de Raquel Gil Montero, de Silvia Palomeque, de Mariette Albeck, etc. Pero los trabajos arqueológicos para el periodo colonial no se habían desarrollado todavía, hace 20 años. Solo se habían mencionado hallazgos de objetos de raigambre europea en algunos sitios arqueológicos, o se habían obtenido algunos fechados radiocarbónicos que caían en este lapso temporal, o se habían identificado restos óseos de fauna europea, pero no se habían estudiado los procesos que afectaron a las poblaciones de esta región desde la llegada de los primeros españoles. Durante los primeros años de nuestro trabajo, nos concentramos en el sur de Pozuelos y en la sierra de Carahuasi. Hasta ese entonces, en el año 2004, para el sur de Pozuelos, los trabajos arqueológicos se habían concentrado en el Pucara de Rinconada, que era un sitio ya trabajado
a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, publicado, por ejemplo, por Bauman, por Ambrosetti, y después trabajado por Sueta, por Alfaro, por Marta Ruiz y su equipo, incluso con Mariette Al. Del resto del área del sur de Pozuelos, tan solo se conocía la existencia de arte rupestre en las terrazas que rodean a la terraza del Pucara, que había sido objeto de algunas publicaciones y que luego fueron objeto de nuevos trabajos por parte del equipo de Marta Ruiz y Chorolque. Nuestros primeros objetivos en la región fueron formular un marco cronológico preliminar para la etapa agropastoril en la zona, identificar tendencias en los modos de utilización del espacio en cada momento, establecer transformaciones en el tiempo, vinculaciones con áreas vecinas, etc. Y lo que hicimos fue prospectar de manera intensiva amplios territorios del sur de Pozuelos. Hemos prospectado fondo de cuenca, lagunas de altura, quebradas que comunican el sur de Pozuelos con el resto con las áreas aledañas. Y esto dio como resultado el hallazgo de más de 250 sitios arqueológicos que no estaban publicados hasta ese momento. Las primeras, las evidencias más antiguas, que datan de hace 10.200 años, en algunos casos, consisten en arte rupestre de tiempos arcaicos, como los que ven, las manos que ven aquí en la imagen. Un segundo, que no sé qué ha pasado, no puedo pasar a la imagen siguiente. Ahí está. Más, epa. Un momento que vuelvo a compartir pantalla. Se cerró el PowerPoint, estoy abriéndolo nuevamente. Disculpen. A ver. Ahí está. ¿Se ve ahora? Ahora sí se ve, pero no en modo presentación. Ahí está. Ahora sí. Sí, no sé qué pasó, se cerró el PowerPoint, pero bueno, estos son ejemplos del arte rupestre de tiempos más tempranos. Estos son ejemplos de puntas de proyectil líticas, también algunas con unos 10.000 años de antigüedad. Y también hemos hallado materiales arqueológicos correspondientes a otros periodos temporales, por ejemplo, el primer milenio de nuestra era y a los primeros siglos del segundo milenio. Para esa época abunda el arte rupestre. Aquí hay solo algunos ejemplos. Abundan sitios arqueológicos como el que ven aquí, en un plano de uno de ellos, que consisten en pequeños caseríos asociados a canchones de cultivo, a corrales, algunos asociados a pasos de ingreso o egreso de la cuenca, andenerías, o sea, una enorme variedad de sitios arqueológicos que no habían sido publicados hasta ese entonces, como estos. También son abundantes las estructuras vinculadas a la casa, sendas y caminos antiguos, ofrendas vinculadas a actividades de tráfico, de
de los recintos habitacionales registrados en los distintos sitios de la cuenca, excavamos unos 15 en esa primera etapa, y sondeamos otros tantos, sondeamos cuevas, aleros, refugios, hornos metalúrgicos, etc. Esto nos permitió registrar los materiales asociados a las diversas formas arquitectónicas. Nos permitió también estimar el espectro de recursos utilizados y efectuar una primera aproximación a las actividades realizadas en cada tipo de sitio. Y además permitieron la recolección de muestras para los primeros 25 fechados radiocarbónicos para el área. Esto, sumado a algún material diagnóstico, como por ejemplo vidrio o cerámica esmaltada, nos permitió afinar la cronología de algunos de estos 250 sitios encontrados. Además, estudiamos en detalle los 24 sitios arqueológicos con arte rupestre encontrados hasta ese entonces, para definir cronologías relativas, estilos, paisajes en los que se emplazan y relación con vías de tránsito. Todo esto fue complementado con el estudio de materiales arqueológicos de la Puna de Jujuy y de regiones aledañas depositados en museos nacionales y extranjeros. En los últimos años nos concentramos en la prospección de áreas no recorridas hasta ese entonces, y además en el estudio de dos de los sitios más grandes encontrados en el sur de Pozuelos. Por un lado, Moreta, que es un sitio mencionado por el oidor Matienzo en su carta al rey de 1566, y que había sido excavado pero no publicado por Márquez Miranda en 1945, y en el Pucará de Rinconada. Moreta es un sitio complejo para la región, se compone de un RPC incaico que está marcado con la letra A, un sector de terrazas con actividades aparentemente domésticas, que es el B, un sector de enormes corrales, que es el C, y un sector de construcciones con características chichas, que es el sector D. Y además tiene en la cima de una loma cercana un complejo defensivo que habría actuado a manera de reducto defensivo en caso de necesidad, que es el marcado con la letra E. Además, a 1 kilómetro al sudoeste de Moreta se emplazan andenes y terrazas de cultivo de características incaicas que se extienden hacia el sur, abarcando unas 150 hectáreas de superficie. En el Pucará de Rinconada, por otra parte, iniciamos nuestros trabajos de campo en 2017, porque hasta ese entonces el equipo de Marta Ruiz había estado trabajando en el lugar. Lo que hicimos fue identificar los lugares alterados por antiguas excavaciones de Bowman, de Alfaro, de Lanzone y Sueta, de Marta Ruiz y su equipo, y hemos sondeado lugares no alterados hasta entonces. Esto nos permitió obtener los primeros 8 fechados radiocarbónicos para el sitio, para el cual no se había publicado ninguno, y conocer las características arquitectónicas de las estructuras sondeadas y de los materiales asociados a cada una de estas estructuras. El hecho de iniciar investigaciones en el Pucará de Rinconada nos permitió contextualizar los intensos trabajos de campo que habíamos hecho en los alrededores del Pucará, vinculando los resultados obtenidos en el espacio rural con el asentamiento más importante del sur de la cuenca. Y además efectuamos un detallado relevamiento del arte rupestre que rodea al Pucará de Rinconada, gran parte del cual no se ha publicado todavía. Para tiempos coloniales, un aspecto que, como decíamos, no se había trabajado hasta ese entonces, hemos registrado en el sur de Pozuelos y en la Sierra de Caraguasi recintos domésticos, estructuras de almacenaje, basurales,
una enorme cantidad de trincheras y pozos vinculadas a la explotación aurífera en época colonial, refugios mineros, socavones, hornos de fundición metalúrgica, como los que se ven en las imágenes, y como se ven en estas, son hornos de reverbero en este caso. Verdaderos poblados de gran tamaño y de gran importancia en época colonial, como Antiguyo, que se ve aquí, como Ajedrez, que se ve en estas imágenes, todos poblados vinculados a la explotación aurífera. Y una estancia colonial, como es el caso de Quebrada del Maray 4, donde vivió Dávalos a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Por supuesto, las investigaciones arqueológicas para tiempos coloniales han sido complementadas con estudios históricos, en documentación de archivos históricos de la región, y con el estudio de cartografía antigua, relatos de viajeros, etcétera, etcétera. En la cuenca del río Santa Catalina, la estrategia fue otra. Nosotros comenzamos a trabajar en el año 2011 realizando prospecciones específicamente diseñadas para localizar en el terreno ciertos lugares en los que, según la bibliografía y la documentación histórica, se llevaron a cabo explotaciones mineras durante época colonial. Estos lugares, que se ven aquí en el mapa, como por ejemplo San Francisco, Santa Catalina, Oratorio, Timón Cruz, etc., fueron localizados en el terreno, y una vez localizados, prospectamos intensivamente los alrededores, buscando registrar las evidencias de minería colonial, pero también la posible existencia de evidencias de explotaciones más antiguas, o sea, prehispánicas. Esto permitió el hallazgo de desmontes, piques, socavones, lugares de procesamiento de mineral, como los que se ven acá de San Francisco, poblados, como los que habíamos visto en la Sierra de Carahuasi, en algunos casos asociados a arte rupestre colonial, como la imagen que se ve aquí, y un sitio que hemos llamado Timón Cruz II, pero que se conoce localmente como Pueblo Viejo de Timón Cruz, en el cual nos hemos concentrado en los últimos años, desde el 2018. Hemos avanzado en el estudio intensivo de este sitio porque ahora sabemos que presenta evidencias de minería aurífera ya desde el siglo X de nuestra era. La explotación minera continuó en tiempos chichas, en tiempos incaicos, coloniales y republicanos. Entonces, en este momento es el único sitio de la Puna de Jujuy en el que se ha constatado fehacientemente la existencia de una actividad minera preincaica. Ya en el siglo X había gente viviendo probablemente parte del año en este asentamiento, explotando el oro local. Ahora bien, en base a esta información arqueológica y histórica que se ha ido generando en estos casi 20 años, nosotros ahora podemos proponer una serie de hechos que habría que contrastar todavía en el campo y con la documentación histórica, pero que nosotros lo planteamos a manera hipotética. De acuerdo a la información generada por nosotros y por otros investigadores, podemos decir que durante el primer milenio de nuestra era, la población del área de estudio era escasa y se distribuía por el territorio en grupos pequeños, que ocupaban estacionalmente ciertas porciones de la puna con fines específicos, por ejemplo, el aprovechamiento de ciertas materias primas, la explotación de recursos silvestres, la producción agrícola y pastoril.
a comienzos del segundo milenio de nuestra era, o sea, hacia el año 1000, los habitantes del área seguían siendo relativamente escasos y estaban distribuidos por el territorio fundamentalmente en comunidades pequeñas más estables, cuya orientación agrícola o pastoril relativa dependía de la oferta local de recursos, manteniéndose siempre la caza como una actividad complementaria. A partir del año 1250 aproximadamente, y posiblemente vinculado con la expansión de un clima de conflicto a nivel regional, la población se concentró paulatinamente en asentamientos emplazados en lugares de muy difícil acceso, por ejemplo el Pucara de Rinconada, o junto a reductos de gran valor defensivo, por ejemplo el Pucara de Moreta o Pucara Chico. En este momento parece haberse acentuado una integración intercomunitaria a nivel local. La incorporación de toda esta zona al Tahuantinsuyo, a principios del siglo XV, provocó transformaciones importantes en los asentamientos principales, como Moreta o Pucara de Rinconada, y provocó cambios en la organización de la producción agrícola aledaña a estos grandes sitios. También cambiaron las redes de circulación, de tráfico interregional, y cambiaron los modos de vida de los habitantes de los grandes poblados. Pero sin embargo, la conquista incaica parece no haber ocasionado alteraciones dramáticas en los modos de vida de las comunidades rurales. A partir de la conquista española se produjo en el área de estudio un relativo despoblamiento de la cuenca, acompañado por una reducción poblacional. Esto provocó la disminución de las actividades básicas hasta ese entonces, es decir, el pastoreo y la agricultura. Pero poco después, sobre todo a partir de mediados del siglo XVII, comenzó un repoblamiento de la región, con la llegada de algunos españoles también, orientados hacia ciertos lugares en los que se habían hallado minerales metalíferos. Esto dio origen a poblados que luego se convertirían en algunas de las poblaciones más densamente habitadas y con mayor actividad mercantil de la Puna Jujeña, como San José de la Rinconada del Oro, Santa Catalina, Antigüello, Ajedrez y varios otros. Ahora bien, estos trabajos arqueológicos que nosotros hemos sintetizado brevemente aquí, muestran que en tiempos coloniales la actividad estructurante del paisaje y de la población de la región pasó a ser la minería del oro, la minería de la plata, fundamentalmente. Fueron las actividades mineras y todas las actividades complementarias que conllevan el aprovisionamiento de alimentos, de recursos, el tráfico de la producción, etcétera, etcétera. Esas actividades fueron las que estructuraron el paisaje en tiempos coloniales. Ahora, para finalizar esta primera parte, estos trabajos arqueológicos que hemos mostrado fueron realizados desde el inicio, desde el año 2004, en estrecha vinculación con las comunidades locales. Hemos compartido tareas de campo, nos han guiado a lugares antiguos para que registremos ciertos recursos de interés, hemos compartido los resultados de nuestras investigaciones en reuniones comunitarias, en eventos gubernamentales, en colegios, en escuelas. Hemos tomado decisiones conjuntas acerca de la necesidad de estudiar o de proteger ciertos recursos ancestrales y hemos armado proyectos en equipo para lograrlo. Todo esto, sumado a lo que sucedía mientras tanto en áreas cercanas, como por ejemplo el incremento sostenido del turismo regional, fue despertando nuevos intereses en las comunidades locales y en las comisiones municipales, que fueron generando a su vez nuevos proyectos, que son los que Silvina les contará a continuación. Dejo de compartir la pantalla mía, Sil. Bueno, ahí está. Bueno, buenas tardes. Tal como dijo Carlos, bueno, muchas gracias por la invitación a nuestro equipo a participar
de estas conferencias. Y bueno, ahora voy a compartir pantalla yo. A ver si se ve bien ahí. Sí, sí, está bien, sí. Ah, bien, bueno. Bueno, tal como decía, comentaba Carlos, todo este trabajo de las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas que hemos desarrollado desde el año 2004 han revelado no solo evidencias sobre esa profundidad temporal de las ocupaciones humanas en esta área, sino también una gran diversidad sociocultural sobre los diferentes modos de vivir y de percibir estos paisajes. Sin embargo, la mayor parte de esta información resulta actualmente prácticamente desconocida por las comunidades actuales de la Puna en particular y de la provincia, del ámbito provincial en general. Somos conscientes que esto se debe en gran parte a que históricamente tanto la cosmovisión, los modos de vida, los saberes y las voces de los pueblos originarios han sido invisibilizados sistemáticamente por los poderes e identidades hegemónicas de cada momento histórico. En las últimas décadas, estas miradas autocríticas y los nuevos enfoques de la práctica arqueológica y también de la museología a través de la museología social abrieron nuevos caminos para acompañar estos procesos de identificación y desidentificación de la revalorización y reconocimiento del pasado de las memorias ancestrales de cada lugar y cada comunidad en particular. En este contexto, durante estos 18 años de trabajo, nuestro equipo ha desarrollado tareas de vinculación social fomentando una relación dinámica, pero siempre muy respetuosa de los sentires y de los tiempos de las comunidades locales. Esto ha permitido múltiples intercambios de conocimientos y de experiencias, y ahora lo que les proponemos es hacer un breve recorrido por estas diferentes experiencias que hemos tenido, y cómo hemos observado que progresivamente estas comunidades locales, tanto desde el ámbito educativo, comunitario, gubernamental, han iniciado diversos procesos de valorización de sus saberes, de esas memorias y de esas materialidades culturales vinculadas a ellos. Como podemos ver acá, un breve recorrido desde el inicio, en 2004, en el año 2015, en Rinconada, realizamos conjuntamente con la comunidad la inauguración de una muestra permanente en Pan de Azúcar. En el año 2017 elaboramos también una muestra temporaria. En Timón Cruz, en el año 2021, se realizó la inauguración de un museo comunitario, y en Santo Domingo, que en este momento nos encontramos en proceso de desarrollo, del Centro de Interpretación Arqueológica de Santo Domingo. Inicialmente en la localidad de Rinconada, aquí podemos ver, en la comunidad de Rinconada trabajamos en el desarrollo de una muestra permanente que se denominó Arqueología e Historia del Sur de Pozuelos, y como podemos ver, y es un poco la intencionalidad de esta parte de la presentación, mostrar cómo los diferentes agentes que se involucran en estos procesos hacen que cada uno de estos proyectos que se desarrollan en conjunto con la comunidad tengan una dinámica propia y totalmente diferente en cada caso. En el caso de Rinconada, las autoridades locales y los comuneros propusieron como espacio expositivo el ex cabildo, que se encuentra ubicado frente a la plaza central de la localidad de Rinconada, y allí realizamos tanto el diseño del guión museológico como museográfico, articulando los contenidos de los resultados de nuestras investigaciones hasta ese momento, con intereses y preguntas que fueron surgiendo a través del trabajo con la comunidad. Aquí vemos entonces que entre los agentes involucrados, la Comisión Municipal de Rinconada, nuestro grupo, con aportes de CONICET, de FONCIT y de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNT,
pudimos desarrollar entonces el montaje de esta muestra. Aquí vemos algunas imágenes de algunas de estos trabajos, de esta información, volcada en las panelerías, en las apoyaturas planas, y también bueno, trabajo con la comunidad y en el trabajo de montaje y la inauguración en el año 2015. En el caso del pan de azúcar, en el año 2017, también en conjunto con la comunidad indígena de Pan de Azúcar, trabajamos en el desarrollo de una muestra temporaria, diseñamos también los contenidos, tanto de las apoyaturas planas, como del espacio expositivo en relación a los intereses que se habían desarrollado en el trabajo con la comunidad. Tanto de Rinconada como de Pan de Azúcar, los recorridos, o sea, el guión que se planteó en general, partieron de esas preguntas, primero, inicialmente sobre la arqueología, cómo estudian el pasado la arqueología y la historia, y en particular en el área de Pozuelos, que era el trabajo que veníamos desarrollando desde nuestro equipo, y desde allí abrimos una puerta temporal que inició en los primeros pobladores hace 10.000 años, pasando por la presencia de los incas, hasta llegar a la invasión española en el siglo XVI. Ahí nos detuvimos también un momento en la presentación del arte rupestre, en los diferentes momentos, y en algunas prácticas particulares como son la minería, el intercambio de bienes a larga distancia y la producción cerámica, que si bien son actividades de gran profundidad temporal, en la historia local tienen una actualización permanente en las tareas cotidianas de los pobladores locales actuales. Asimismo, en cada uno de estos lugares, tanto en Rinconada como en Pan de Azúcar, la información y cómo se fue diseñando el guión también fue en particular sobre la historia local de cada uno de estos lugares. Asimismo, cabe destacar que, como decíamos recién, estas diferentes dinámicas que se presentan en cada una de las comunidades, en el caso de Pan de Azúcar, más allá de que la elaboración de toda la apoyatura plana, de todo el diseño se hizo en el año 2017, aún está para definir, de acuerdo a lo que trabaje la comunidad, a lo que defina la comunidad indígena, cuál va a ser el espacio expositivo en el cual se va a realizar el montaje de esta muestra. En particular, en el caso de la localidad de Rinconada, también cabe destacar que si bien esa inauguración se realizó en el año 2015, actualmente existe la intención por parte de la comunidad de Rinconada de sumar más contenidos a la muestra, no solo en cuanto al mayor espacio expositivo, que va a permitir también rediseñar la museografía actual, sino también que proponen incorporar, por ejemplo, para los visitantes, demostraciones de lavado del oro junto al río y un recorrido por el socavón aurífero, conocido con este nombre localmente, que se emplaza bajo el propio pueblo de Rinconada, lo cual esto requeriría también por parte de nuestro equipo la elaboración no solo de un guión que integre la muestra vigente actualizando los contenidos, sino también estos nuevos lugares que se quieren incorporar, pero teniendo en cuenta ciertas cuestiones de preservación y de seguridad que tendrán que ser incorporadas también en el momento de diseñar esta nueva exposición. Aquí algunos ejemplos de la información de estas apoyaturas, cómo se fueron trabajando con los temas que fueron surgiendo en los trabajos de vinculación. Y llegamos a Timón Cruz en el año 2021, el año pasado, que pudimos concretar la inauguración del Museo Comunitario de Timón Cruz, y en este caso, diferente a los casos previos, se trabajó sí también con la comunidad indígena local,
para proyectar y diseñar el museo, un museo ya concretamente, no una muestra particular, sino ya un diseño completo del museo comunitario, y surgió con el principal objetivo de responder a las expectativas que nos habían acercado en torno a la preservación de su identidad, de la memoria ancestral y el patrimonio material histórico-arqueológico vinculados a esta memoria. La comunidad en asamblea eligió y acondicionó el edificio más antiguo del poblado, que fue destinado para el emplazamiento del museo, y en este caso, además del apoyo de los proyectos de fondos de CONICET y de agencia, también contamos con fondos proporcionados por una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes, denominado Memorias Puneñas en la identidad de Timón Cruz, y este museo en particular, aquí podemos ver que más allá, no me deja a mí visualizarlo, pero voy a intentar, aquí está. Que más allá de la inauguración en el año 2021, actualmente las nuevas expectativas también de la comunidad son trabajar en la difusión del museo, que estamos trabajando también en esa línea, ampliar contenidos en relación a las prácticas mineras del lugar y sumar visitas a lugares ancestrales. Esto, lo mismo que en el caso de Rinconada, implicaría también diseñar estrategias de preservación para esos lugares y hacer estudios, evaluaciones de cuáles serían las implicancias de habilitar esos espacios, esos lugares ancestrales a la visita del turismo. Aquí tenemos un poco el proceso, cómo fue el diseño del caso de Timón Cruz. Este museo entonces cuenta con una muestra interactiva, así fue como se fue surgiendo de acuerdo a los temas que se fueron presentando con la comunidad, que sintetiza por una parte los conocimientos actualizados de la arqueología y la etnohistoria de la zona, teniendo como eje principal en torno a las prácticas tradicionales y los modos de hacer y de habitar en Timón Cruz durante tiempos prehispánicos, coloniales y republicanos. El tema central que surgió, que es el tema articulador de los espacios, fue el de las prácticas minero-metalúrgicas, en particular la explotación aurífera, mientras que los temas secundarios fueron los modos de hacer la cerámica y los modos de construir y habitar el paisaje. El diseño museográfico se realizó siempre con criterios coherentes respecto a este guión museológico. Definimos los espacios expositivos y las capas de accesibilidad a la circulación en este edificio que había sido el seleccionado por la comunidad, y diseñamos el sistema de iluminación, las apoyaturas, planas, corpóreas, la infografía. Esto es algunas imágenes del proceso de acondicionamiento del edificio y la etapa de montaje. Y de esta forma, estas ya son algunas imágenes del museo ya montado. Cuenta con dos salas expositivas, con los amoblamientos que tienen también recursos para contenedores de TV y de audio, para recursos audiovisuales y auditivos. Montamos todas las estaciones interactivas, algunas con maquetas, con paneles pivotantes, abatibles, con cajones. La idea era también hacer esta muestra de manera muy interactiva. Toda la parte de infografía y generando también recursos auditivos y audiovisuales con música original y videos elaborados también en relación a cada tema de la muestra. Esto fue algunas imágenes del momento de finalización del montaje en el que se trabajó en la reunión con la comunidad, y también algunas imágenes del momento de la inauguración del museo, que fue en noviembre del año pasado. Siguiendo un poco también estas expectativas en relación a la difusión que mencionábamos previamente que tiene la comunidad en relación al museo, estamos trabajando con la parte de folletería, que hemos elaborado unos trípticos para difusión, también con la elaboración de un canal en YouTube para ir subiendo material audiovisual.
y bueno, el registro a través del libro de visitas para poder hacer un estudio de visitas e ir actualizando la información que se mantiene en este momento en el museo. En el caso de Santo Domingo, también ubicado en el departamento de Rinconada, ha sido un caso también diferente porque además de la comunidad de Santo Domingo, está involucrada la Dirección Provincial de Patrimonio de Jujuy a través de su directora, de Valentina Millón. En este caso a nosotros nos convocan a nuestro equipo para trabajar sobre este proyecto que ya estaba en camino, que era la elaboración del Centro de Interpretación Arqueológica de Santo Domingo. A través de la comunidad nos convocan en el año 2020, y el diseño del espacio expositivo, a diferencia de los otros casos, que fue una muestra particular en un espacio ya previo o incluso acondicionando un edificio muy importante para el poblado, como fue en el caso de Timón Cruz, en este caso la Dirección Provincial de Patrimonio diseñó y está construyendo actualmente un edificio especialmente para el Centro de Interpretación Arqueológica, pensado exclusivamente para eso. Y nuestra participación es en relación al diseño del guión museológico y el diseño del guión museográfico, que es lo que en este momento nos encontramos trabajando. En cuanto a los intereses de la comunidad, bueno, por un lado estamos trabajando con estos contenidos que son tanto el guión técnico-científico como el guión museológico, han sido definidos en relación a los temas que se trabajaron con la comunidad. Y por otra parte, otro de los intereses que tienen también es sumar, una vez que ya está inaugurado el Centro de Interpretación, sumar como parte de ese recorrido los edificios históricos, como pueden ser la iglesia o el cementerio, y también la propuesta nuestra es sumar réplicas de hornos de fundiciones o experiencias de fundiciones. Esto también para ser evaluado y, bueno, obviamente trabajado con la comunidad. En particular, este trabajo en Santo Domingo surgió en plena pandemia, por lo cual tuvimos que, como todos, trabajar de manera virtual. Pudimos trabajar con la comunidad y con la Dirección de Patrimonio. La Dirección de Patrimonio fue la que realmente organizó toda esta posibilidad de poder trabajar en la virtualidad de esta manera con la comunidad, y así pudimos trabajar estos contenidos para la elaboración de los guiones. Aquí hay algunas imágenes del Centro de Interpretación en el momento del inicio de la obra, y en particular sobre los contenidos de esta muestra. Nosotros definimos como eje transversal, como verán ahí en el diagrama, conceptos y discusiones actuales sobre la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, que se articula de diferentes modos con los 3 ejes temáticos principales propuestos por la comunidad. El eje temático 1, que está vinculado a las prácticas productivas y los modos de hacer de ciertos productos. El eje temático 2, relacionado con los modos de construir y de habitar el paisaje en esta microrregión de Santo Domingo. Y el eje temático 3, asociado a las prácticas minero-metalúrgicas de la Puna jujeña en general, pero de Santo Domingo en particular. En estos 3 ejes hay una cronología desde momentos prehispánicos hasta la actualidad, y la intencionalidad fue romper la linealidad temporal, sino que cada uno de estos ejes tengan su propia temporalidad. El eje transversal propuesto brinda un contexto actual y reflexivo sobre los roles y responsabilidades de las diferentes partes intervinientes en la preservación de las memorias ancestrales de Santo Domingo. En este sentido, la función principal de esta propuesta, de este eje, es atravesar y vincular de diferentes modos los contenidos vertidos en el resto de los ejes temáticos que surgieron por la comunidad.
Por eso cada uno de los ejes temáticos cuenta con un recorrido temporal propio que vincula material pasado con sus persistencias y cambios a través del tiempo. Muchos de ellos presentes aún hoy en las prácticas y memorias de la vida cotidiana de las comunidades locales de la región. Lo que nos brinda la posibilidad de reforzar mediante diferentes tipos de estrategias los vínculos con esos materiales y memorias ancestrales como algo que permanece activo todavía en la actualidad. En este sentido, más allá de invitar a los visitantes a conocer y pensar sobre la importancia del patrimonio, los saberes e identidades de Santo Domingo, también buscamos interpelarlos a tomar una postura crítica sobre su rol y responsabilidad en la preservación, e invitarlos a ser conscientes en su participación en el proceso de patrimonialización de esos objetos, de las prácticas y de esos paisajes socioculturales. Pensamos entonces que el Centro de Interpretación de Santo Domingo debe generarse o conformarse, empezar a conformarse como un lugar que genere agentes interlocutores más allá de meros receptores pasivos como muchas veces se los piensa a los visitantes. Actualmente, bueno, nos encontramos trabajando con el guión museológico y museográfico, buscando superar esta linealidad que hablábamos al principio, en términos tanto de lo temático como de lo temporal, y romper una desvinculación de la realidad local de Santo Domingo, sino que, por el contrario, lo que pretendemos es abordar un contenido reticular, tanto espacial como temporalmente, que genere esa articulación interactiva de los diferentes conocimientos y temas trabajados con la comunidad, los conceptos e información surgida de las investigaciones científicas, los espacios de exhibición disponibles, junto con esos recursos, integrando los diferentes agentes que se han incorporado en este proyecto, más allá de la comunidad y de nuestro grupo, también las autoridades de aplicación y gubernamentales. Aquí algunas imágenes más actualizadas del avance de la obra, ahora en mayo del 2022. Y en este recorrido muy breve que hemos hecho, la intención fue mostrar no solo las diferentes estrategias que se van desarrollando en relación a cada uno de los casos particulares, sino también algunas estrategias transversales que surgen a partir de los intereses que se van generando a partir de mover todas estas intenciones entre las comunidades y los diferentes agentes. Otra de estas estrategias comunicacionales que también estamos desarrollando actualmente es este libro que es En busca del mineral, Historia y Arqueología de la Minería en las Tierras Altas de Jujuy y Salta, que es un libro destinado a público general sobre lo que se conoce hasta el momento acerca de la extracción y primer procesamiento de los minerales de cobre, plata y oro en esta región durante el periodo prehispánico tardío y la colonia, desde el año 1200 de nuestra era hasta 1816. Este libro surge como resultado de las investigaciones desarrolladas por nuestro equipo en la región y que presentan las características de las labores de minería y metalurgia, quiénes las llevaron adelante y cómo se vincularon con otros aspectos de la vida de las comunidades locales. En este caso es una publicación de la serie de divulgación de la Sociedad Argentina de Antropología, que busca otros modos de acercamiento e intercambio de los conocimientos generados a partir de las investigaciones con los intereses locales, como decíamos recién. Es nuestra intención continuar trabajando en este tipo de producciones que articulen las preguntas y los temas que surgen de las comunidades con los diferentes agentes involucrados, y encontrar diferentes vías de expresión y divulgación mediante diferentes soportes, no solo en este caso, como puede ser el soporte material, a través de una impresión de un libro, como decíamos que no es para un ámbito académico, sino que está pensado para un público general, sino también generar nuevos recursos a través de
las tecnologías digitales, que permitan una mayor accesibilidad, pero que también habiliten otras experiencias sensoriales a estos conocimientos. Finalmente, todo este trabajo de este tiempo nos ha llevado a reflexionar mucho sobre esta manera de trabajar conjuntamente con cada una de las comunidades. Y el desarrollo así de nuestro trabajo en esta región ha sido atravesado siempre de diferentes modos por las discusiones que se vienen generando en torno al patrimonio cultural. Ya de por sí el término patrimonio, con las limitaciones teóricas y metodológicas que plantea, eso también es un tema de discusión, digamos, en cuanto a estas terminologías que a veces nos limitan en lo conceptual, pero también en el momento de trabajar en lo práctico. Y estos aspectos apuntan a repensar las implicancias del abordaje de estos patrimonios, como decíamos, de saberes y memorias ancestrales, como son definidos actualmente por las comunidades, que muchas veces están ubicados en este plano de lo conceptual, pero se configuran como un campo de disputas políticas e identitarias que nos interpelan como científicos sociales, como autoridades de aplicación y comunidades, y nos invita a asumir una responsabilidad central en lo que decidimos legitimar y revalorizar como patrimonio. En estas reflexiones somos conscientes que estamos frente a procesos acelerados de cambios y resignificaciones de estos complejos identitarios, de estas memorias colectivas y de construcciones sociales que se reproducen constantemente. Y en este sentido consideramos que los lugares de memoria y debate tienen un rol fundamental como agentes activos en la participación de dichos procesos, generando el contexto necesario para que las diferentes partes involucradas se vinculen de manera crítica y reflexiva en la preservación y gestión de esos patrimonios culturales locales. En este sentido, nos referimos a la diversidad de agentes y miradas, como lo que estábamos hablando, y desde nuestra experiencia, para abordar estas reflexiones y desarrollar estos espacios de intercambio de conocimientos, nos ha resultado fundamental el trabajo de vinculación social con las diferentes comunidades mencionadas, pero también con diferentes agentes implicados en la gestión del patrimonio, como pueden ser los organismos gubernamentales o autoridades de aplicación, autoridades locales, cooperativas, con las escuelas. Esto nos ha permitido establecer una relación dialéctica en la definición y elaboración de los contenidos que organizan conceptual y materialmente los modos de exponer aquello que cada comunidad quiere y pretende mostrar y contar. Por otro lado, también esta idea de muestras abiertas y dinámicas, y cómo estamos pensando esta emergencia de lugares que se independicen de su origen. En este sentido siguiendo estos intereses de los contenidos elaborados en las diferentes muestras, parten de un enfoque retrospectivo de sus espacios cotidianos, de estas comunidades con las que trabajamos, que promuevan la importancia de ese pasado en la performatividad actual de la vida comunitaria. Esa es nuestra intención. Planteamos en todos los casos guiones abiertos y permeables, que permitan a futuro no solo incorporar nuevos temas o aspectos que surjan de la articulación de los trabajos de vinculación social, también que sean nuevos conocimientos que se generen de las investigaciones históricas y arqueológicas del área, también nuevas estrategias como puede ser la inclusión de nuevos recursos expositivos, tanto digitales como materiales, o la apertura de ciertos sectores de los sitios, como decíamos que hay mucho interés de algunas comunidades en este sentido, sitios históricos o arqueológicos, a las visitas turísticas, sino también principalmente permitir que se abran estos espacios que sean permeables al entramado de nuevos intereses en cuanto a emprendimientos y reconversiones futuras que pueda tener ese espacio, que puede tomar una dinámica muy distinta de la cual fue pensada en su origen. En este sentido consideramos que las muestras inauguradas, las muestras o los museos, centro de interpretación, en el caso de Santo Domingo, constituyen tan solo un punto de partida para la emergencia de lugares, que brinden a cada comunidad en particular la oportunidad de encontrar
en sus propios tiempos los modos y maneras de manifestarse e identificarse. Por otra parte, algo que nos parece muy importante también y que ha surgido a partir de todo este trabajo es esta idea de que hay temas generales pero con historias particulares. Lo que hemos observado es que en general los temas de interés propuestos por estas comunidades se caracterizan por formar parte del entorno paisajístico, tanto natural y sociocultural, de su vida cotidiana. Algunos de ellos refieren a ciertas prácticas que desarrollan habitualmente, como pueden ser la preparación de los alimentos, de las comidas tradicionales, la producción de bienes, como son los textiles y la cerámica, que continúan en la actualidad, y tareas asociadas al pastoreo de los animales. Otros se vinculan al entorno construido que los rodea, remarcando algunas construcciones particulares que constituyen hitos de referencia en la memoria local y con los que se relacionan de diferentes modos, como pueden ser las escuelas, cementerios, iglesias históricas. Y finalmente, otro de los temas de interés que surgen es en torno a la explotación minera local, la cual no solo forma parte de la memoria y el paisaje histórico-arqueológico de cada lugar, sino que también influye mucho en su perfil socioeconómico actual, local y regional. Por eso también es importante tenerlo en cuenta. Y esto se vincula directamente, esto de los temas generales con sus historias particulares, se vincula con las capacidades locales y los vínculos regionales. Hemos observado entonces que cada una de estas comunidades tiene una historia, una memoria y recursos patrimoniales, humanos, productivos, muy específicos de cada lugar que las diferencian de las comunidades aledañas. Esto que puede parecer una obviedad, a veces a lo que apuntamos es no reproducir un mismo tipo de museo, un mismo tipo de formato, de producción, desconocimientos de cada lugar en general, sino encontrar esas particularidades, buscar en esos intereses y en esas capacidades locales lo que sea en particular de cada lugar. Por ello pensamos que en la creación de espacios expositivos, ya sean tanto muestras como los museos comunitarios o los centros de interpretación, que generen estos lugares que sean dinámicos, que visualicen y potencien los vínculos regionales a través de guiones, tanto museológicos como museográficos, centrados en la valoración de los saberes ancestrales, el manejo comunal de los recursos naturales, desde el pasado hasta la actualidad, localmente, de cada una de estas comunidades, pero exponiendo las relaciones históricas de los paisajes socioculturales de esta zona con otras localidades puneñas que actualmente cuentan con espacios expositivos activos o en proceso de construcción. Es en este sentido que pensamos la idea de red de lugares de memorias ancestrales, red de museos, red de centros de interpretación, pero conformados como esos lugares de memoria. Aquí lo que gira, lo que nos parece central en este pensamiento es la cuestión de la complementariedad. La complementariedad en términos de contenidos, esto de pensar que cada lugar puede tener sus temas locales, siempre con una perspectiva regional, también con recursos expositivos y comunicacionales diferentes, siempre desde la accesibilidad y la inclusión en todos los casos, abriendo todos los canales de diálogos en cuanto a inclusión y accesibilidad, sin que eso sea una imposición para las comunidades, pero también pensándolo como recursos que puedan complementarse, recursos expositivos, en cuanto a experiencias que se les puedan ofrecer a los visitantes, diferentes en cada uno de estos lugares. A esto apuntamos con no reproducir un mismo modelo para todos, para cada una de estas localidades. Por otro lado también, pensamos la complementariedad en términos de las vinculaciones comunitarias entre las distintas localidades. Cómo pueden potenciarse las capacidades de cada una de estas comunidades, siempre complementando, no superponiendo entre las diferentes localidades cercanas. Esto se vincula también en términos ya de servicios turísticos, o sea, qué productos y servicios locales se pueden pensar que complementen en lo regional
estos servicios que pueden dar cada uno de estos lugares que se generan, estos espacios dispositivos transformados en lugares. En este contexto es nuestra intención potenciar los vínculos regionales, integrando esta red de lugares de memorias ancestrales que, más allá de su función de exhibición y preservación de memorias, costumbres y tradiciones antiguas y actuales, se conformen como un punto de encuentro transversal para la articulación de expectativas e intereses de la población local, de los niños, de los maestros, pensando también en la articulación con la educación formal, y de la comunidad científica, que permitan abrir la discusión, y esto nos parece central, no pensarlo como esos lugares estáticos que simplemente tienen un discurso cerrado y un pasado también alejado, sino que se conformen como espacios de discusión para los entramados identitarios locales, abrir esos espacios de debate. Asimismo, aspiramos a promover los vínculos y la interacción comunitaria para el desarrollo de proyectos que fortalezcan sus propias capacidades productivas, educativas, cooperativas, dialógicas, turísticas, en la planificación de proyectos futuros que sirvan no solo para estrechar lazos con poblaciones cercanas y ampliar posibilidades a través del turismo, sino principalmente para acompañarse y apoyarse en sus luchas y resistencias por sus patrimonios y territorios ancestrales. Bueno, finalmente quisiéramos agradecer a las instituciones y organismos, a las comunidades que han hecho posible todo este trabajo, ya sea con el trabajo, los apoyos de fondos y el trabajo de vinculación social en cada uno de los casos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Silvina, ¿querés dejar de compartir la pantalla así nos vemos más grandes? Gracias. Ahí voy, ahí está. Así nos vemos las caras. Ahí está, ahora sí. Muchísimas gracias, la verdad que es una presentación muy interesante. Abrimos el espacio para las preguntas. Si quieren levantar la mano, yo les voy dando la palabra. Beatriz. Bueno, ante todo, muchísimas gracias y un aprendizaje de diversos matices, ¿no? En torno al proceso de investigación, el proceso de vinculación con las comunidades, en el mismo proceso de investigación, digamos, cómo recogen la investigación previa, cómo se lanzan a esos nuevos sitios, los hallazgos, digamos, la puesta en valor desde el punto de vista científico y al mismo tiempo museológico. Me parece realmente una experiencia que merece ser conocida, valorada, realmente muy, muy intensa, así que agradezco. Me surgen algunas preguntas, no solamente por curiosidad, sino también en función de lo que Silvina, diríamos, anticipó, en función, diríamos, de la diversidad de esos sitios, esos lugares de memoria, esa red a la que se aspira, que no sea estático. Después, muy interesante también el tema de la periodización, ¿no es cierto? ¿No? Un orden cronológico en donde siempre partimos de la evidencia más lejana y es lineal. Digamos, el juego de las diferentes contemporaneidades me parece que también es muy acertado, muy difícil también de proyectar, ¿no es cierto?, de exponer, digamos, de que eso funcione en un guión museológico, museográfico de manera consistente, ¿no? Porque en general tendemos, no solamente por el peso, diríamos, de las historiografías o las arqueologías clásicas, sino también porque, bueno, hay una noción de tiempo pasado, presente y futuro que no siempre es, diríamos, somos sensibles a pensar las temporalidades cruzadas, ¿no?
En función de todas estas cuestiones hay algunas, diríamos, inquietudes que me han surgido en torno a esta noción que vos dijiste, Silvina, de ampliación de contenidos, ¿no? La ampliación de contenidos, de cómo circulan, el tema de la relación entre el patrimonio material, diríamos la dimensión material de lo que se recuerda, y la dimensión simbólica, que también es muy importante, y el punto, esto de lo ancestral, ¿no? Y de la actualidad. Y ahí hay un tema que a mí particularmente me interesa, y en el tratamiento, si bien mostraron digamos, los textos, que justamente si algo, digamos, caracteriza la relación entre arqueología e historia, y sobre todo en historia, es, por una parte, el peso que tiene la información colonial, si ustedes quieren, ¿no? La producción de información de la colonia, diríamos, en la orientación, en la ratificación o rectificación del trabajo arqueológico, y también el tratamiento museológico en estos sitios y en estos museos o centros de interpretación del tema del mestizaje, ¿no? Digamos, porque está claro que hay, digamos, una búsqueda y digamos, un proceso identitario con esos bienes materiales y simbólicos que tienen que ver con estas culturas ancestrales, pero también hay digamos, ¿cómo juega el mestizaje en todo este proceso de recuerdo y de exposición de contenidos en torno a esto? Eso me parece, por lo menos para mí, es una inquietud, ¿no? Y la otra cuestión que quería preguntarles es más desde el punto de vista de la gestión. Ustedes son muy generosos en detallar todas las instituciones con las cuales han trabajado, y particularmente con las comunidades y la interacción que han tenido con ellas. Ahora, ahí, diríamos, ¿cuáles serían los desafíos principales digamos, para nosotros como mundo científico, ¿no es cierto?, en torno a la gestión de este tipo de emprendimientos y de proyectos tan atractivos en función de la pluralidad de actores que generalmente confluyen, y si ustedes tienen algunos tips, por ejemplo, algunas recomendaciones para haber llegado a resultados tan exitosos. Sí, bueno, a ver, por un lado el tema del mestizaje no es un tema que haya salido en las reuniones comunitarias. En general, los temas que nosotros abordamos en las muestras que hemos diseñado surgen en reuniones de la comunidad. Ellos son los que proponen los temas de interés, ellos son los que deciden de qué quieren hablar, qué quieren mostrar. Una vez que surgen esos temas, nosotros incorporamos información generada en todos estos años de trabajo para la región, tanto información arqueológica como etnohistórica o histórica, pero los temas surgen de sus propios intereses, y nunca ha salido hasta ahora el tema del mestizaje como un problema cotidiano, como algo que se discuta en la actualidad en el seno de las comunidades. ¿Lo Sí dan por hecho? surge el vínculo con los ancestros, ya sea prehispánicos, como coloniales, como sus abuelos, como vinculados a su... o sea, de ninguna manera hay una negación a un mestizaje, sino que es un proceso que no sale a la superficie hoy, Okay. en ninguno de los casos en los que hemos trabajado. Y también, en general, los temas, como decía Silvina, son temas muy vinculados a su vida cotidiana y a su realidad de todos los días, ¿sí?
por ahí surgen temas diferentes que han visto en algún otro lugar, en algún otro museo, o algún problema reciente que tenga que ver con, bueno, el tema minero es muy importante en la Puna de Jujuy, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, digamos. Entonces, todos estos conflictos van generando temas que hace décadas no hubieran salido. Y además lo que se ha visto en este tiempo es que cuando nosotros empezamos a trabajar, yo les decía que el único sitio que todo el mundo conocía e identificaba como un lugar importante era el Pucara de Rinconada, en el sur de Pozuelo. Era el único recurso arqueológico de interés en general. Ahora, con la información que fue saliendo, con arte rupestre de miles de años, con poblados coloniales de gran importancia, etcétera, etcétera, aparecen nuevos temas de interés vinculados a estos otros recursos que generalmente lo conocía la persona que vive cerca, o eran desconocidos completamente. Entonces se han ido incorporando temas en el transcurso de estos años, pero no ha salido el tema del mestizaje en ningún momento, ¿no? En ninguna de las comunidades, en las áreas de que trabajamos son muy grandes, hay unas 10 comunidades indígenas involucradas y nunca ha sido planteado como un tema. Y respecto a los tips para esto, bueno, como decía Silvina, cada caso ha sido diferente, cada uno de estos 4 casos. En algunos casos, lo que nosotros hemos conseguido han sido alguna beca, como la beca del Fondo Nacional de las Artes, alguna parte de un subsidio destinado a tareas de vinculación con las comunidades, la línea de subsidios de proyectos para unidades ejecutoras ha sido muy importante en este sentido, de CONICET. En otros casos ha sido la provincia, en el caso de Santo Domingo, la provincia de Jujuy, la que ha conseguido recursos para la construcción del edificio y para el montaje, para todo. En algunos casos, a ver, lo que tiene que quedar claro, este tipo de muestras, no hablo del de Santo Domingo, sino Timón Cruz o Pan de Azúcar, son muestras que se pueden hacer con muy poco dinero. Obviamente, a ver, perdón, con muy poco dinero, en este caso nosotros en el equipo tenemos museólogos, tenemos investigadores que se dedican a esto. Si no, uno obviamente tiene que pagar esos servicios que tienen que ser pagados. Pero no hace falta enormes cantidades de dinero para generar un primer paso de un lugar que después toma su propio camino, y que hay, cada vez que volvemos al lugar hay nuevas ideas, o agregar un comedor para los turistas, o un alojamiento, o ofrecer artesanías. Son cosas que van complementando ese primer paso, pero para ese primer paso no hace falta una enorme cantidad de dinero. Obviamente que lo ideal sería que hubiese más líneas de financiamiento para proyectos de este tipo, proyectos concretos de este tipo, con el cual pudiera afrontar los gastos de diseño, de guión, de montaje, de acondicionamiento edilicio, etc. Son escasos los que existen en este momento en el país. Pero que uno no se imagine que hacen falta recursos. Obviamente que con más recursos se va a hacer un museo más complejo, más grande, más lindo, etc. Pero este primer paso puede ser disparador de muchos otros procesos. Por ejemplo, las comunidades han buscado y han conseguido financiamientos provinciales para actividades concretas relacionadas con estas muestras. Creo que la clave es dar el primer paso. Y una vez concretado, ya toma vida propia el proyecto, y cada comunidad
va decidiendo cómo sigue y a veces cambian los intereses, otras veces surgen nuevos intereses o nuevas ideas, y la idea de red es precisamente eso, que esto dé lugar a una serie de actividades complementarias, de ideas complementarias, de recursos, de colaboraciones entre comunidades, etc. Nosotros ahora, en este momento, hay cuatro localidades de la Puna de Jujuy, cercanas a esta donde trabajamos, que han venido a hablar con nosotros, queremos nuestro museo, queremos nuestro museo. Bueno, o sea, justamente no es el sentido de tener un museo en cada pueblo, sino de buscar complementariedad, es decir, bueno, ¿qué puedo ofrecer yo? ¿Qué ofrece el pueblo de al lado? ¿Cómo hacemos para que un visitante que venga acá sea interesado para visitar el pueblo que sigue, etcétera, etcétera? Recordemos que en el caso de Timón Cruz y algunos otros, Timón Cruz está a 200 metros de la Ruta 40, que es un lugar que se ha convertido de interés turístico creciente en estos últimos años. Hay cada vez más turistas que pasan cada día por la Ruta 40. Entonces, la idea justamente es esto, de que en todos los casos, por interés propio de las comunidades, buscar alternativas para que el turismo sea sustentable, sea razonable, sea complementario y por otro lado no provoque deterioro de los recursos ancestrales de estas comunidades. O sea, no es cuestión de poner un cartel, visite el sitio arqueológico y que cualquiera ingrese y sin control, etc. Entonces, esa es la idea, pero no tenemos tips, cada caso es diferente y además cada caso, cada año cambia. Entonces, la muestra de Rinconada provocó interés en ampliar el espacio expositivo, en complementar con actividades que la comunidad puede mostrar, como tareas mineras, mostrar herramientas tradicionales para el trabajo del oro, hacer demostraciones, visitar socavones. En el caso de Santo Domingo, hemos propuesto hacer estas réplicas de hornos metalúrgicos para hacer fundiciones experimentales, para que puedan mostrar a los visitantes, etc. Son cosas que van complementando ese primer paso dado, en nuestro caso, siempre por pedido de las propias comunidades. Bueno, muchas gracias. Florencia Moya. Hola, ¿cómo están? Sí, yo quería consultarles, bueno, antes que nada felicitarlos porque es muy interesante y suma mucho a otros proyectos de investigación. Yo estoy haciendo mi tesis doctoral y me suma mucho lo que escuché. También es de la Puna, Salto Jujeña, por lo que mi pregunta es sobre el concepto de patrimonialización, a su entender, por la experiencia y porque es relativo a cada localidad, como decía. Quería escuchar su opinión sobre cómo la definirían después de todo esto. Yo estoy en una etapa de construcción de conceptos y por eso me interesa mucho el PCI desde lo inmaterial y también la parte de patrimonio cultural, que en este caso, bueno, lo tocaron bastante. Yo estoy más enfocada en lo biocultural, pero de todos modos me interesa saber cómo se arma el propio concepto de patrimonio desde lo que ustedes plantean. Sí, Silvina, me parece que vos podrías responder mejor. Bueno, sí, es muy complejo el tema de el término patrimonio que decíamos, porque bueno, ya hace un tiempo que viene siendo discutido, debatido, las limitaciones que el propio término impone, y muchas veces cuando hablamos de la gestión del patrimonio, de lo inmaterial, material, que está todo vinculado a la misma definición de patrimonio, cuando hablamos de la gestión de patrimonio y de los procesos de patrimonialización en cada lugar, es
justamente muy difícil, y eso es lo que siempre debatimos en el grupo, no caer en una imposición de tiempos y de procesos que nosotros creemos que puede llegar a ser el que esa comunidad puede transitar. Entonces, esos procesos de patrimonialización, que yo lo mencionaba siempre entre comillas justamente por esto de que tiende a una cierta imposición de cómo se legitima lo que es patrimonio en cada lugar, a lo que puede no corresponder, lo que nosotros pensamos que es patrimonio, o lo que la comunidad reconoce como patrimonio. Esto también que decía Carlos, muchas veces los temas que surgen son mucho más vinculados a lo cotidiano de lo que uno podría desde la investigación científica decir, esto es lo importante para revalorizar, para patrimonializar, y desde la comunidad surgen otras preguntas, surgen otros intereses. Entonces, ahí me parece que nosotros lo mencionamos al término patrimonio, lo utilizamos porque es el término que se utiliza en lo general, pero siempre tratando de repensarlo ese término con esto de las memorias y los saberes ancestrales, estos territorios ancestrales que también vienen un poco a discutir nuestras definiciones también de lo que es sitio arqueológico, sitio histórico. Entonces, poco a poco, a través de los conceptos, que son muchas veces los conceptos que desde los mismos pueblos originarios van surgiendo, ir acompañando esos procesos que no son en los tiempos y en los modos que muchas veces la ciencia o nuestros trabajos de investigación quisieran imponer, tendemos a veces a eso, sino acompañar esos diferentes procesos que pueden ser muchas veces, como decíamos, de identificación y muchas veces de desidentificación de con cada material o con cada lugar. Entonces, bueno, estar preparados abiertos a esas posibilidades de que puedan haber procesos de desidentificación que nosotros también tenemos que estar preparados para acompañar. Me parece que ese es el tema del patrimonio. Vos, Carlitos, si querés agregar algo más. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta que está relacionada, y como nadie levantó la mano, pensada desde la perspectiva bueno, hablo desde la ignorancia, ¿no? Pero pensado como que hay una propuesta, digamos, de construir esos espacios de memoria a partir de la demanda y de la interacción con las comunidades locales. Ahora, el visitante puede ser cualquiera, ¿no es cierto? No sé, me imagino que capaz que de otro pueblo de la Puna que va, no sé, a hacer algo y de pronto va al museo, lo mira, le interesa y les pide eso que ustedes decían, ¿no es cierto? Que en mi pueblo también quiero un museo. Pero también va a haber otros visitantes como el turista de la Ruta 40 que vive en Barrio Norte de Buenos Aires. ¿Cómo han percibido, si han tenido algún eco, digamos, de la recepción de esa propuesta de museo, por parte de un visitante X cualquiera? Si han tenido algún comentario, o si ustedes han visto algo de esa recepción. Sí, bueno, a ver, en el caso de Timón Cruz, que se ha inaugurado a fines del año pasado, luego de la inauguración, que fue una fiesta grande, ha habido eventos que han reunido a la gente de las localidades cercanas, el carnaval, fiestas patronales, etc. Y es un momento en el cual gente de localidades cercanas conocieron el museo. Lo que nosotros no estábamos allí en ese momento, pero lo que nos han contado es la sorpresa, por un lado, de que existiera esto, bueno, el interés en ver en las imágenes, en los videos, en los paneles, prácticas que su abuelo realizaba, herramientas que ellos utilizaban, o lugares que conocieron de chicos, o cosas que ellos mismos desarrollan como
actividad cerámica, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y cómo lo que nosotros hemos visto en los momentos de reunión es sobre todo la identificación. Yo entiendo que esto es por los temas tratados en las muestras, que son los que han surgido de la propia comunidad, pero la identificación con los lugares, con las actividades, con los tipos de objetos mostrados. No sé, en Timón Cruz, por ejemplo, hemos puesto un panel exclusivamente con todos los nombres de Timón Cruz que aparecen en uno de los padrones, que no recuerdo bien de qué año, vos sabrás, Raquel. Y claro, identificar los mismos apellidos, y mirá, y en esa época había alguien con ese apellido y se llamaba así, y mirá, tenía 2 hijos y casado con no sé qué. Entonces, todas esas cosas son sobre todo de sorpresa. Y después, en el caso de los niños, la oportunidad de ver cosas que sus abuelos le habían contado, ya sea lugares, por ejemplo, el pueblo viejo de Timón Cruz o lo que sea, pero además ver recursos expositivos como videos, música, cosas que se pueden tocar, cosas que son interactivas, etc. O sea, en general ha sido eso. Y en el caso de los turistas, hemos visto, nosotros mientras estuvimos ahí han pasado algunos, pero el museo estaba en construcción, digamos. Después nos han contado que cada vez que va un turista, que en general son, como vos decís, alguien externo que va a hacer la ruta 40, ya sea en bicicleta, en moto, en vehículo, en auto, etc. Primero la sorpresa de encontrarse en un pueblo tan pequeño con un museo que además tiene recursos expositivos modernos, digamos, con información moderna. Y por otro lado, cómo muestra a estos visitantes externos realidades desconocidas en general, como tradiciones desconocidas por la gente que viene del sur, o la importancia de ciertas actividades que al principio parecían irrelevantes para ellos. Entonces porque, a ver, si uno sale de La Quiaca, creo que por la ruta 40, el primer el segundo sería recién en Coranzulí, mucho más al sur. Entonces es un recurso nuevo que no existía en un lugar que se está poniendo cada vez más turístico. Y yo creo que es eso, es la sorpresa, y además irse con un conocimiento de la importancia de ciertas actividades tradicionales para la comunidad actual. Lo que sí todavía no se ha concretado en ninguno de los casos es el ofrecimiento de actividades complementarias, como puede ser un lugar para almuerzo, o un alojamiento, o no sé, la venta de artesanías. Todo esto está ahora en proyectos y en discusiones comunitarias para ver cómo implementarlo, pero creo que con el transcurso de los años cada comunidad va a terminar ofreciendo otros recursos, y obviamente nosotros ofrecemos capacitación de guías, cursos con los profesores, con los maestros, en las escuelas. Son actividades que complementan esta muestra inicial, digamos. Pero sí, sobre todo sorpresa en todos los casos, y vinculación con historias antiguas de sus abuelos o de sus padres. Eso creo que es lo más. Y no sé, ahora cuando volvamos veremos si alguien ha escrito algo en el libro de visitas, por ejemplo, que nos va a permitir tener algo de esta devolución. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta?
Bueno, la verdad que ha sido un placer, como dijo Beatriz, la combinación de toda la charla. Bolsi diría parece una sinfonía, digamos, por la complejidad, bien interesante. Les agradecemos muchísimo. Espero poder ir a Timón Cruz a conocer el museo realmente. Y además me pareció también lindo, no solamente que muestren la red y todas las alternativas y la posibilidad de que cada espacio puede ofrecer diferentes cosas de acuerdo a su propio deseo, digamos, o interés, sino también el libro, porque hace mucho tiempo que veníamos hablando con Florencia justamente de la necesidad de tener material que se puede usar, por ejemplo, en la educación secundaria o para la misma gente que pregunta cosas, así que me alegro que lo hayas puesto también el libro a consideración. No sé, Beatriz, Sí, si es querés... otro de los canales de comunicación con las comunidades, con las escuelas, con los profesores, así que, y con el público en general. Digamos que el turista que visita la Ruta 40 tiene muchas veces interés en este tipo de recursos. Sí, solamente una cuestión me parece que lo tengan en cuenta para el año que viene, seguramente que va a haber una convocatoria, a lo mejor la conocen, pero es la de museos, la convocatoria de museos con el CONICET, viste que hay un convenio que este tipo de proyectos son más que esperables, te diría. Lo que pasa es que justamente que lo que hay que reclamar al CONICET es que está orientado solamente por el Ministerio de Cultura de la Nación a los museos nacionales. Y es un Exacto, ese es el reclamo tema. que O ya sea, varios hemos hecho Claro. y que sigue sin tener respuesta, que esa convocatoria del CONICET no puede hacerlo tan solo con el Ministerio, digamos, lo puede hacer, pero el Ministerio se tiene que abrir a museos que no son solamente los nacionales, porque en definitiva son pocos recursos, no son tantos, pero como vos decís, no se hace falta a veces un buen estímulo para después continuar otro proyecto, ¿no es cierto? Pero ahí justamente los recursos se quedan en los museos nacionales, cuando en realidad mucha gente trabajamos con museos que no son nacionales y quedamos afuera de la convocatoria. Entonces, a nivel diríamos, de las unidades ejecutoras de ciencias sociales y humanas que están teniendo reuniones y demás, se podría insistir ante el CONICET para manifestar esta inquietud y que evidentemente esa herramienta, que es muy interesante, se extienda a los museos que no son solamente los nacionales. Y la otra cuestión es que seguramente ustedes están informados y que a nosotros nos está dando resultado, es el instrumento Impactar, que está también para museos. Y ahí Impactar te digo que está para museos y digamos para actividades museológicas vinculadas con el tema del turismo. Y ahí fíjense en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el procedimiento es otro. Hay que generar, entre comillas, como se llama, el desafío. ¿Qué son? Son los organismos gubernamentales, la municipalidad, el pueblo, la comuna, la ONG, etcétera, la que presenta y formula el desafío al MinSIT para que después los equipos de investigación salgan a resolver el desafío o el problema. El tema es muy interesante porque dan bastante plata, hasta 8 millones de pesos. Y es una herramienta, digamos, más amigable, porque si bien tiene mucho de parafernalia burocrática, pero es de ventanilla abierta todo el año. Entonces no tenés que estar con los plazos y lo podés ir armando con un tiempo, digamos, masticándolo más. Así que son herramientas, digamos, para ustedes, para todo proyecto de esta naturaleza, realmente es una ayuda importante. No, perfecto. Buenísimo. Lo tendremos en cuenta. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a Bueno, ustedes. si les parece, si no tenés otra cosa para agregar, Beatriz, si les parece bien, de nuevo les agradecemos un montón, ha sido súper interesante. Y
Y bueno, y cerramos. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias Te a esperamos ustedes en la por próxima estar ahí. charla. Muchas gracias a ustedes. Y Y mucha suerte gracias con el Raquel proyecto. también, ¿eh? Bueno. Bueno, Bueno, Muchísimas gracias. nos vemos. Nos hasta vemos. luego. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.